Programa Noches Bohemias de Pura Poesía, un espacio cultural y literario en entrega del sentir de los poetas, bohemios y trovadores que enamoran con sus versos y cantares a todos los sentimientos. Dirigido por su servidora Katia N. Varillas. Félix Varela y Morales nació en La Habana en 1787. Ocupó la cátedra de Filosofía y más tarde la de Economía Política y la de Constitución en el Real Seminario de San Carlos. Fue nombrado diputado a Cortes, pero al fracasar el sistema constitucional pasó a Estados Unidos, donde se distinguió en la traducción de libros. Fundó varios periódicos y escribió sus cartas a Elpidio. Su talento y sus virtudes han contribuido a darle fama imperecedera. Además de las máximas morales y sociales y cartas a Elpidio, produjo numerosas obras, unas filosóficas como Apuntes filosóficos, Misceláneas filosóficas, otras políticas como Observaciones sobre la Constitución Política de la Monarquía Española, numerosos discursos y juicios críticos sobre diferentes obras gramaticales. Murió en San Agustín de la Florida, Estados Unidos de América, en el año 1851. De Félix Varela y Morales, de Cuba,
Máximas morales. La gratitud. No tengas envidia de tu bienhechor, no te esfuerces nunca en ocultar el beneficio que has recibido de él, pues aunque valga más obligar que estar obligado, y aunque un acto de generosidad atrae la admiración, no obstante, la confesión humilde del agradecimiento mueve siempre el corazón y es agradable a Dios y a los hombres. Pero no recibas favor alguno de mano del orgulloso, ni te dejes obligar del interesado o avaro. La vanidad del orgulloso te expondrá al sonrojo, y la codicia del avaro jamás estará contenta. La justicia. La justicia nos prescribe dar a cada uno lo que le corresponde y es la virtud que sostiene la sociedad. Debemos, pues, no privar a otro de los bienes, honor y crédito que posee, y tampoco se han de negar los premios y alabanzas que cada uno merece. Asimismo, es preciso corregir los defectos y castigar los delitos, pero de un modo arreglado a la prudencia, en términos que siempre se produzca un bien, que el castigo no exceda al delito ni el premio al mérito. La fortaleza. La fortaleza sostiene al hombre en los peligros, enseña a sufrir los males, a no vacilar en la abundancia de los bienes y a emprender grandes obras, pero es preciso que no degenere en temeridad, o mejor dicho, en barbarie, pues hay muchos que creen que son fuertes porque se exponen a todos los peligros sin necesidad y buscan, por decirlo así, los males para ostentar que pueden sufrirlos. Otros destierran de su alma la compasión, otros aspiran al bárbaro ejercicio de sus fuerzas contra sus semejantes, como lo harían entre sí los animales más feroces, y estos creen que es la virtud y la fortaleza. ¡Qué engañados viven! Toda virtud es racional, no puede inspirarnos operaciones tan brutales. La venganza. Prueba la venganza a un alma débil y rastrera, porque verdaderamente los males recibidos no se destruyen con hacer otros iguales al que los causó. Y es una necia complacencia la de no sentir los males, porque otros también los sienten. Pero no se debe inferir de que el que hace un daño se quede impune, pues hay el recurso de aplicarle la pena que merece, no por venganza, sino por corrección, para evitar que haga mayores daños. La modestia. Pon un freno a tu lengua para que las palabras que salgan de tu boca no alteren tu sosiego y te proporcionen discordia. Cualquiera que habla con gusto de las faltas ajenas, oirá con dolor hablar de las suyas. No te alabes a ti mismo, porque no granjeas sino el menosprecio. No procures hacer ridículos a los otros, porque es peligroso empeño. Una burla picante es la ponzoña de la amistad, y el que no puede contener su lengua no vivirá con quietud. Un grande hablador es el azote de las concurrencias, se aflige el oído con su locuacidad y generalmente enfada y molesta, porque es su lengua como un torrente en que se anega la conversación. La ingenuidad. El hombre ingenuo desprecia los artificios de la hipocresía, se pone de acuerdo consigo mismo y jamás se embaraza en sus operaciones. Tiene bastante valor para decir la verdad y le falta para mentir. El hipócrita opera de un modo contrario a sus sentimientos, está profundamente escondido, da a sus discursos las apariencias de verdad, mientras que la única ocupación de su vida es el engaño. Es incomprensible para los necios, pero está descubierto a la vista del prudente. Oh insensato hipócrita, las fatigas que pasas para ocultar lo que eres son más grandes que las que costaría conseguir lo que quieres parecer. Félix Varela y Morales, Cuba.
Escucha Noches Bohemias de Pura Poesía en su canal de YouTube. Suscríbete y ten acceso a toda nuestra programación cultural y literaria. No puedes perdértelo. Noches Bohemias de Pura Poesía en youtube.com. Cuento. Eva está dentro de su gato. Gabriel García Márquez, Colombia, 1947. De pronto notó que se le había derrumbado su belleza, aquella amarga belleza que llegó a dolerle físicamente como un tumor o como un cáncer. Todavía recordaba el peso de ese privilegio que llevó sobre su cuerpo durante la adolescencia y que ahora había dejado caer, quién sabe dónde, con un cansancio resignado, con un último gesto de animal decadente. Era imposible seguir soportando esa carga por más tiempo. Había que dejar en cualquier parte ese inútil adjetivo de su personalidad, ese pedazo de su propio nombre que a fuerza de acentuarse había llegado a sobrar. Sí, había que abandonar la belleza en cualquier parte, a la vuelta de una esquina, en un rincón suburbano, o dejarla olvidada en el ropero de un restaurante de segunda clase como un viejo abrigo inservible. Estaba cansada de ser el centro de todas las atenciones, de vivir asediada por los ojos largos de los hombres. En la noche, cuando clavaba en sus párpados los alfileres del insomnio, hubiera deseado ser mujer ordinaria, sin atractivos.
Dentro de las 4 paredes de su habitación, todo le era hostil. Desesperada, sentía prolongarse la vigilia por debajo de su piel, por su cabeza, empujando la fiebre hacia arriba, hacia la raíz de su cabello. Era como si sus arterias se hubieran poblado de unos insectos diminutos y calientes que con la cercanía de la madrugada diariamente se despertaran y recorrían con sus patas movedizas en una desgarradora aventura subcutánea ese pedazo de barro frutecido donde se había localizado su belleza anatómica. En vano luchaba por ahuyentar a aquellos animales terribles. No podía, eran parte de su propio organismo. Habían estado allí vivos desde mucho antes de su existencia física. Venían desde el corazón de su padre que los había alimentado dolorosamente en sus noches de soledad desesperada. O tal vez habían desembocado en sus arterias por el cordón que la llevó atada a su madre desde el principio del mundo. Era indudable que esos insectos no habían nacido espontáneamente dentro de su cuerpo. Ella sabía que venían de atrás, que todos los que llevaron su apellido tuvieron que soportarlos, que tuvieron que sufrirlos como ella cuando el insomnio se hacía invencible hasta la madrugada. Eran esos insectos los mismos que pintaban ese gesto amargo, esa tristeza inconsolable en el rostro de sus antepasados. Ella los había visto mirar desde su apagada existencia, desde su retrato antiguo, víctima de esa misma angustia. Todavía recordaba el rostro inquietante de la bisabuela que, desde su lienzo envejecido, pedía un minuto de descanso, un segundo de paz a esos insectos que allá, en los canales de su sangre, seguían martirizándola y embelleciéndola despiadadamente. No, esos insectos no eran suyos. Venían transmitiéndose de generación a generación, sosteniendo con su diminuta armadura todo el prestigio de una casta selecta dolorosamente selecta. Esos insectos habían nacido en el vientre de la primera madre que tuvo una hija bella, pero era necesario urgente detener esa herencia. Alguien tenía que renunciar a seguir transmitiendo esa belleza artificial. De nada valía a las mujeres de su estirpe admirarse de sí mismas al regresar del espejo, si durante las noches esos animales hacían su labor lenta y eficaz, sin descanso, con una constancia de siglos. Ya no era una belleza, era una enfermedad que había que detener, que había que cortar en forma enérgica y radical. Todavía recordaba las horas interminables en aquel lecho sembrado de agujas calientes, aquellas noches en que ella trataba de empujar el tiempo para que con la llegada del día esas bestias dejaran de doler. ¿De qué servía una belleza así? Noche a noche, hundida en su desesperación, pensaba que más le hubiera valido ser una mujer vulgar o ser hombre, pero no tener esa virtud inútil alimentada por insectos de remotos orígenes que le estaban precipitando la llegada irrevocable de la muerte. Tal vez sería feliz si tuviera el mismo desgarbo, esa misma fealdad desolada de su amiga checoslovaca que tenía nombre de perro. Más le hubiera valido ser fea que tener un sueño apacible como el de cualquier cristiano. Maldijo a sus antepasados. Ellos tenían la culpa de su vigilia. Ellos que habían transmitido esa belleza invariable, exacta, como si después de muertas las madres sacudieran y renovaran las cabezas para injertarlas en los troncos de las hijas. Era como si la misma cabeza, una cabeza sola, hubiera venido transmitiéndose con unas mismas orejas, con igual nariz, con idéntica boca, con su pesada inteligencia en todas las mujeres, quienes tenían que recibirle irremediablemente como un doloroso patrimonio de belleza. Era allí, en la transmisión de la cabeza, donde venía ese microbio eterno que a través de las generaciones se había acentuado, había tomado personalidad, fuerza, hasta convertirse en un ser invencible, en una enfermedad incurable que al llegar a ella, después de haber pasado por un complicado proceso de censuración, ya ni podía soportar si era amarga y dolorosa, exactamente como un tumor o como un cáncer. En esas horas de desvelo era cuando se acordaba de las cosas desagradables a su fina sensibilidad. Recordaba esos objetos que constituían el universo sentimental donde se habían cultivado, como en un caldo químico, aquellos microbios desesperantes. En esas noches, con los redondos ojos abiertos y asombrados, soportaba el peso de la oscuridad que caía sobre sus sienes como un plomo derretido. En derredor suyo dormían todas las cosas, y desde su rincón ella trataba de repasar para distraer su sueño sus recuerdos infantiles. Pero siempre esa recordación terminaba con un terror por lo desconocido,
Siempre su pensamiento, después de vagar por los oscuros rincones de la casa, se encontraba frente a frente con el miedo. Entonces empezaba la lucha, la verdadera lucha contra tres enemigos inconmovibles. No podría jamás sacudir el miedo de su cabeza. Tenía que soportarlo apretado a su garganta, y todo por vivir en ese caserón antiguo, por dormir sola en aquel rincón, apartada del resto del mundo. Siempre su pensamiento se iba por los húmedos pasadizos oscuros, sacudiendo de los retratos el polvo seco cubierto de telarañas, ese polvo inquietante y tremendo que caía de arriba desde ese sitio en que se estaban deshaciendo los huesos de sus antepasados. Invariablemente se acordaba del niño. Allá lo imaginaba, sonámbulo, debajo de la hierba, en el patio, junto al naranjo, con un puñado de tierra mojada dentro de la boca. Le parecía verlo en su fondo arcilloso, cavando hacia arriba con las uñas, con los dientes, huyéndole al frío que le mordía la espalda, buscando la salida al patio por ese pequeño túnel donde lo habían metido con los caracoles. En el invierno lo oía llorar con su llanto chiquito, sucio de barro, traspasado por la lluvia. Lo imaginaba completo, tal como lo habían dejado 5 años atrás, en aquel hueco lleno de agua. No podía pensar que se hubiera descompuesto. Al contrario, debía ser bellísimo navegando en esa agua espesa como un viaje sin salida. O lo veía vivo pero asustado, miedoso de sentirse solo, enterrado en un patio tan sombrío. Ella misma se había opuesto a que lo dejaran allí, debajo del naranjo, tan cercano a la casa. Le tenía miedo. Sabía que en las noches en que le persiguiera la vigilia, él lo adivinaría. Regresaría por los anchos corredores a pedirle que lo acompañara, a pedirle que le defendiera de esos otros insectos que se estaban comiendo la raíz de sus violetas. Volvería a que lo dejara dormir a su lado como cuando era vivo. Ella tenía miedo de sentirlo de nuevo a su lado después de haber saltado el muro de la muerte. Tenía miedo de robar esas manos que el niño traería siempre cerradas para calentar su pedacito de hielo. Ella quería, después de que lo vio convertido en cemento como la estatua del miedo tumbada sobre el limo, quería que se lo llevara lejos para no recordarlo en la noche. Y sin embargo, lo habían dejado allí, donde ahora estaba imperturbable, astroso, alimentando su sangre con el barro de las lombrices, y ella tenía que resignarse a verlo regresar desde el fondo de las tinieblas, porque siempre, invariablemente, cuando se desvelaba, se ponía a pensar en el niño, que debía estar llamándola desde su pedazo de tierra para que lo ayudara a fugarse de esa muerte absurda. Pero ahora, en su nueva vida intemporal e inespacial, estaba más tranquila. Sabía que allá, fuera de su mundo, todo seguiría marchando con el mismo ritmo de antes, que su habitación debía de estar aún sumida en la madrugada y que sus cosas, sus muebles, sus 13 libros favoritos permanecían en su puesto, y que en su lecho desocupado apenas empezaba a desvanecerse el aroma corpóreo que ocupaba ahora su vacío de mujer entera. Pero ¿cómo pudo suceder eso? ¿Cómo ella, después de ser una mujer bella, con la sangre poblada de insectos, perseguida por el miedo en la noche total, había dejado la pesadilla inmensa, insomne, para ingresar ahora a un mundo extraño, desconocido, en donde habían sido eliminadas todas las dimensiones? Recordó aquella noche, la de su tránsito. Había más frío que de costumbre y ella estaba sola en la casa, martirizada por el insomnio. Nadie perturbaba el silencio y el olor que subía del jardín era un olor a miedo. El sudor brotaba de su cuerpo como si la sangre de sus arterias se estuviera derramando con su carga de insectos. Deseaba que alguien pasara por la calle, alguien que gritara, que rompiera aquella atmósfera detenida, que se moviera algo en la naturaleza, que volviera la tierra a girar alrededor del sol, pero fue inútil. Ni siquiera despertarían esos hombres imbéciles que se habían quedado dormidos debajo de su oreja dentro de la almohada. Ella también estaba inmóvil. Las paredes manaban un fuerte olor a pintura fresca, ese olor espeso, grande, que no se siente con el olfato sino con el estómago. Y sobre la mesa el reloj único, golpeando el silencio con su máquina mortal. El tiempo, oh, el tiempo,
suspiró ella recordando la muerte, y allá, en el patio, debajo del naranjo, seguía llorando el niño con su llanto chiquito desde el otro mundo. Acudió a todas sus creencias porque no amanecía en aquel momento o se moría de una vez. Nunca creyó que la belleza fuera a costarle tantos sacrificios. En aquel momento, como de costumbre, seguía doliéndole por encima del miedo, y por debajo del miedo seguían martirizándole esos implacables insectos. La muerte se le había apretado a la vida como una araña que la mordía rabiosamente, dispuesta a hacerla sucumbir. Pero estaba demorando el último instante. Sus manos, esas manos que los hombres apretaban imbécilmente con manifiesta nerviosidad animal, estaban inmóviles, paralizadas por el miedo, por ese error irracional que venía de adentro sin ningún motivo, solo por saberse abandonada en aquella casa antigua. Trató de reaccionar y no pudo. El miedo la había absorbido totalmente y continuaba allí, fijo, tenaz, casi corpóreo, como si fuera una persona invisible que se había propuesto no salir de su habitación. Y lo que más la intranquilizaba era que ese miedo no tuviera justificación alguna, que fuera un miedo único, sin razón, un miedo porque sí. La saliva se había vuelto espesa en su lengua. Era mortificante entre sus dientes esa goma dura que se le pegaba al paladar y fluía sin que ella pudiera contenerla. Era un deseo distinto a la sed, un deseo superior que estaba experimentando por primera vez en su vida. Por un momento se olvidó de su belleza, de su insomnio y de su miedo irracional. Se desconoció a sí misma. Por un instante creyó que habían salido los microbios de su cuerpo. Sentía que se habían venido pegados a su saliva. Sí, todo eso estaba muy bien. Bien que los insectos la hubieran despoblado y que ahora pudiera dormir, pero era necesario encontrar un medio para disolver aquella resina que le embotaba la lengua. Si pudiera llegar hasta la despensa y... ¿Pero en qué estaba pensando? Tuvo un golpe de sorpresa. Nunca había sentido ese deseo. La urgencia de la acidez la había debilitado, volviendo inútil la disciplina que había seguido fielmente durante tantos años desde el día en que sepultaron a el niño. Era una tontería, pero sentía asco de comerse una naranja. Sabía que el niño había subido hasta los azahares y que las frutas del próximo otoño estarían hinchadas de su carne, refrescada con la tremenda frescura de su muerte. No podía comerlas. Sabía que debajo de cada naranjo en todo el mundo había un niño enterrado que endulzaba las frutas con la cal de sus huesos. Sin embargo, ahora tenía que comerse una naranja. Era el único remedio para esa goma que la estaba ahogando. Era una tontería pensar que el niño estaba dentro de una fruta. Aprovecharía ese momento en que la belleza había dejado de dolerle para llegar hasta la despensa, pero ¿no era raro aquello? Era la primera vez en su vida que sentía verdaderos deseos de comerse una naranja. Se puso alegre. ¡Ah, qué placer comerse una naranja! No sabía por qué, pero nunca tuvo un deseo más imperativo. Se levantaría feliz de ser otra vez una mujer normal, cantando alegremente llegaría hasta la despensa, cantando alegremente como una mujer nueva, recién nacida, llegaría inclusive hasta el patio y... Su recuerdo se tronchaba de pronto. Recordaba que había tratado de levantarse y que ya no estaba en su cama, que había desaparecido su cuerpo, que no estaban allí sus 13 libros favoritos y que ella no era ya ella. Ahora estaba incorpórea, flotando, vagando sobre una nada absoluta, convertida en un punto amorfo, pequeñísimo, sin dirección. No podía precisar lo sucedido, estaba confundida. Solo tenía la sensación de que alguien la había empujado al vacío desde lo alto de un precipicio y nada más. Pero ahora no sentía ninguna reacción. Se sentía convertida en un ser abstracto, imaginario. Se sentía convertida en una mujer incorpórea, algo como si de pronto hubiera ingresado en ese alto y desconocido mundo de los espíritus puros. Volvió a tener miedo. Pero era un miedo distinto al del momento anterior. Ya no era el miedo al llanto de el niño. Era un terror por lo extraño, por lo misterioso y desconocido de su nuevo mundo.
y pensar que después de todo eso había sucedido tan inocentemente, con tanta ingenuidad de su parte. ¿Qué iba a decir a su madre cuando al llegar a la casa se fuera a enterar de lo acontecido? Empezó a pensar en la alarma que se produciría en los vecinos cuando abrieran la puerta de su habitación y descubrieran que el lecho estaba vacío, que las cerraduras no habían sido tocadas, que nadie había podido entrar o salir y que, sin embargo, ella no estaba allí. Imaginó el gesto desesperado de su madre buscándola por toda la habitación, haciendo conjeturas, preguntándose a sí misma qué habría sido de esa niña. La escena se le presentaba clara. Acudirían los vecinos y empezarían a tejer comentarios, algunos maliciosos sobre su desaparición. Cada cual pensaría según su propio y particular modo de pensar. Cada cual trataría de dar la explicación más lógica, la más aceptable al menos, en tanto que su madre correría por los pasadizos del caserón, desesperada, llamándola por su nombre. Y ella estaría allí. Contemplaría el momento, detalle a detalle, desde un rincón, desde el techo, desde las hendiduras del muro, desde cualquier parte, desde el ángulo más propicio, escudada por su estado incorpóreo, en su inespaciabilidad. La intranquilizaba pensarlo. Ahora se daba cuenta de su error. No podría dar ninguna explicación, aclarar nada, consolar a nadie. Ningún ser vivo podría ser informado de su transformación. Ahora, quizá la única vez que los necesitaba, no tendría una boca, unos brazos para que todos supieran que estaba allí, en su rincón, separada del mundo tridimensional por una distancia insalvable. En su nueva vida estaba aislada, totalmente impedida de captar sensaciones, pero a cada momento algo vibraba en ella, un estremecimiento que la recorría, inundándola, la hacía saber de ese otro universo físico que se movía fuera de su mundo. No oía, no veía, pero sabía de ese sonido y de esa visión. Y allá, en la altura de su mundo superior, empezó a saber que un ambiente de angustia la rodeaba. Hacía apenas un segundo, de acuerdo con nuestro mundo temporal, que se había realizado el tránsito, de manera que solo ahora empezaba ella a conocer las modalidades, las características de su nuevo mundo. En torno suyo giraba una oscuridad absoluta, radical. ¿Hasta cuándo durarían esas tinieblas? ¿Tendría que acostumbrarse a ellas eternamente? Su angustia aumentó de concentración al saberse hundida en su niebla espesa, impenetrable. ¿Estaría en el limbo? Se estremeció. Recordó todo lo que había oído decir alguna vez sobre el limbo. Si en verdad estaba allí, a su lado, flotaban otros espíritus puros de niños que murieron sin bautismo, que habían estado muriendo durante 1000 años. Trató de buscar en la sombra la vecindad de esos seres que debían ser mucho más puros, mucho más simples que ella, aislados por completo del mundo físico, condenados a una vida sonámbula y eterna. Tal vez estaba el niño persiguiendo una salida para llegar hasta su cuerpo, pero no. ¿Por qué tendría que estar en el limbo? ¿Acaso había muerto? No, simplemente fue un cambio de estado, un tránsito normal del mundo físico a un mundo más fácil, descomplicado, en el que habían sido eliminados todas las dimensiones. Ahora no tenía que sufrir esos insectos subcutáneos. Su belleza se había derrumbado. Ahora, en esa situación elemental podía ser feliz, aunque, no completamente feliz, porque ahora su más grande deseo, el deseo de comerse una naranja, se había hecho irrealizable. Era por lo único que hubiera querido estar todavía en su primera vida, para poder satisfacer la urgencia de la acidez que persistía aún después del tránsito. Trató de orientarse a fin de llegar hasta la despensa y sentir siquiera la fresca y agria compañía de las naranjas. Fue entonces cuando descubrió una nueva modalidad de su mundo. Estaba en todas partes de la casa, en el patio, en el techo, debajo del naranjo donde dormía el niño. Estaba en todo el mundo físico más allá. Y sin embargo, no estaba en ninguna parte. De nuevo se intranquilizó. Había perdido el control sobre sí misma. Ahora estaba sometida a una voluntad superior. Era un ser inútil, absurdo, inservible. Sin saber por qué, empezó a ponerse triste. Casi comenzó a sentir nostalgia por su belleza, por esa belleza que ella había desperdiciado tontamente. Pero una idea suprema la reanimó. ¿No había oído decir acaso que los espíritus puros pueden penetrar a voluntad en cualquier cuerpo? Después de todo, ¿qué perdía con intentarlo? Trató de recordar
¿cuál de los habitantes de la casa podría ser sometido a la prueba? Si lograba realizar su propósito, quedaría satisfecha. Podría comerse la naranja. Recordó, a esa hora la gente del servicio no acostumbraba a estar ahí. Su madre no había llegado todavía, pero la necesidad de comerse una naranja, unida ahora a la curiosidad de verse encarnada en un cuerpo distinto al suyo, la obligaba a actuar cuanto antes. Pero no había allí nadie en quien encarnarse. Era una razón desoladora. No había nadie en la casa. Tendría que vivir eternamente aislada del mundo exterior en su mundo adimensional, sin poder comerse la primera naranja. Y todo por una tontería. Hubiera sido mejor seguir soportando unos años más esa belleza hostil y no anularse para siempre, inutilizarse como una bestia vencida, pero ya era demasiado tarde. Iba a retirarse decepcionada a una región distante del universo, a una comarca donde pudiera olvidarse de todos sus pasados deseos terrenos. Pero algo la hizo desistir bruscamente. En su comarca desconocida se abrió la promesa de un futuro mejor. Sí, había alguien en la casa en quien podría reencarnarse, en el gato. Vaciló luego. Era difícil resignarse a vivir dentro de un animal. Tendría una piel suave, blanca, y habría en sus músculos concentrada una gran energía para el salto. En la noche sentiría brillar sus ojos en la sombra como dos brasas verdes, y tendría unos dientes blancos, agudos, para sonreírle a su madre desde su corazón felino con una ancha y buena sonrisa animal. Pero no podía ser. Se imaginó de pronto metida dentro del cuerpo del gato, recorriendo una vez y otra vez los pasadizos de la casa, manejando cuatro patas incómodas y aquella cola que se movería suelta, sin ritmo, ajena a su voluntad. ¿Cómo sería la vida de esos ojos verdes y luminosos? En la noche se iría a maullarle al cielo para que no derramara su cemento enlunado sobre el rostro del niño, que estaría boca arriba bebiéndose el rocío. Tal vez en su situación de gato también sentía miedo, y tal vez, al fin de todo, no podría comerse la naranja con esa boca carnívora. Un frío venido de allí mismo, nacido en la propia raíz de su espíritu, tembló en su recuerdo. No era posible encarnarse en el gato. Tenía miedo de sentir un día en su paladar, en su garganta, en todo su organismo cuadrúpedo, el deseo irrevocable de comerse un ratón. Probablemente cuando su espíritu empiece a poblar el cuerpo del gato, ya no sentiría deseos de comerse una naranja, sino el repugnante y vivo deseo de comerse un ratón. Se estremeció al imaginarlo preso entre sus dientes y después de la cacería. Lo sintió debatirse en sus últimos intentos de fuga, tratando de liberarse para llegar otra vez hasta su cueva. No, todo menos eso. Era preferible seguir ahí eternamente en ese mundo lejano y misterioso de los espíritus puros. Pero era difícil resignarse a vivir olvidada para siempre. ¿Por qué tenía que sentir deseos de comerse un ratón? ¿Quién primaría en esa síntesis de mujer y gato? ¿Primaría el instinto animal, primitivo, del cuerpo o de la voluntad pura de mujer? La respuesta fue clara, cristalina. Nada había que temer. Se encarnaría en el gato y se comería su deseada naranja. Además, sería un ser extraño, un gato con inteligencia de mujer bella. Volvería a ser el centro de todas las atenciones. Fue entonces, por primera vez, cuando comprendió que por sobre todas sus virtudes estaba imperando su vanidad de mujer metafísica. Como un insecto cuando pone en guardia sus antenas, así orientó ella su energía por toda la casa en busca del gato. A esa hora debía estar aún sobre la estufa soñando que despertará con un tallo de valeriana entre los dientes, pero no estaba allí. Volvió a buscarlo, pero ya no encontró la estufa. La cocina no era la misma. Los rincones de la casa le eran extraños. Ya no eran aquellos oscuros rincones llenos de telarañas. El gato no estaba en ninguna parte. Buscó por los tejados, en los árboles, en los canales, debajo de la cama, en la despensa. Todo lo encontró confundido. Donde creyó encontrar otra vez los retratos de sus antepasados, no encontró sino un frasco con arsénico. De allí en adelante encontró arsénico en toda la casa, pero el gato había desaparecido. La casa no era ya la misma de antes. ¿Qué había sido de sus cosas? ¿Por qué sus 13 libros favoritos estaban cubiertos ahora de una espesa capa de arsénico? Recordó el naranjo del patio. Lo buscó y trató de encontrar otra vez al niño en su hueco de agua, pero no estaba el naranjo en su sitio, y el niño
no era ya sino un puño de arsénico con ceniza bajo una pesada plataforma de concreto. Ahora sí dormía definitivamente. Todo era distinto y la casa tenía un fuerte olor arsenical que golpeaba el olfato como desde el fondo de una droguería. Solo entonces comprendió ella que habían pasado ya 3000 años desde el día en que tuvo deseos de comerse la primera naranja. Gabriel García Márquez, Colombia. Noches Bohemias de Pura Poesía es un espacio cultural y literario fundado y dirigido por Katia N. Varillas.
El impostor inverosímil Tom Castro. Cuento. Jorge Luis Borges Acevedo, Argentina. Ese nombre le doy porque bajo ese nombre lo conocieron por calles y por casas de Talcahuano, de Santiago de Chile y de Valparaíso hacia 1850, y es justo que lo asumo otra vez ahora que retorna a estas tierras, siquiera en calidad de mero fantasma y de pasatiempo del sábado. El registro de nacimiento de Wapping lo llama Arthur Orton y lo inscribe en la fecha 7 de junio de 1834. Sabemos que era hijo de un carnicero, que su infancia conoció la miseria insípida de los barrios bajos de Londres y que sintió el llamado del mar. El hecho no es insólito. Run away to sea, huir al mar, es la rotura inglesa tradicional de la autoridad de los padres, la iniciación heroica. La geografía la recomienda y aún la escritura, Salmo 107, los que bajan en barcas a la mar, los que comercian en las grandes aguas, esos ven las obras de Dios y sus maravillas en el abismo. Orton huyó de su deplorable suburbio color rosa tiznado y bajó en un barco a la mar y contempló con el habitual desengaño la Cruz del Sur y desertó en el puerto de Valparaíso. Era persona de una sosegada idiotez, lógicamente hubiera podido y debido morirse de hambre, pero su confusa jovialidad, su permanente sonrisa y su mansedumbre infinita le conciliaron el favor de cierta familia de Castro, cuyo nombre adoptó. De ese episodio sudamericano no quedan huellas, pero su gratitud no decayó, puesto que en 1861 reaparece en Australia siempre con ese nombre, Tom Castro. Allí conoció a Bogle, un negro sirviente. Bogle, sin ser hermoso, tenía ese aire reposado y monumental, esa solidez como de obra de ingeniería que tiene el hombre negro entrado en años, en carnes y en autoridad. Tenía una segunda condición que determinados manuales de etnografía han negado a su raza, la ocurrencia genial. Ya veremos luego la prueba. Era un varón morigerado y decente, con los antiguos apetitos africanos muy corregidos por el uso y abuso del calvinismo. Fuera de las visitas del dios, que describiremos después, era absolutamente normal, sin otra irregularidad que un pudoroso y largo temor que lo demoraba en las bocacalles, recelando del este, del oeste, del sur y del norte, del violento vehículo que daría fin a sus días. Orton lo vio un atardecer en una desmantelada esquina, creándose decisión para sortear la imaginaria muerte. Al rato largo de mirarlo le ofreció el brazo y atravesaron asombrados los dos la calle inofensiva. Desde ese instante de un atardecer ya difunto, un protectorado se estableció, el del negro inseguro y monumental sobre el obeso Tarambana de Wapping. En septiembre de 1865, ambos leyeron en un diario local un desolado aviso. En las postrimerías de abril de 1854, mientras Orton provocaba las efusiones de la hospitalidad chilena amplia como sus patios, naufragó en aguas del Atlántico el vapor Mermaid, procedente de Río de Janeiro con rumbo a Liverpool. Entre los que perecieron estaba Roger Charles Tichborne, militar inglés criado en Francia, mayorazgo de una de las principales familias católicas de Inglaterra. Parece inverosímil, pero la muerte de ese joven afrancesado, que hablaba inglés con el más fino acento de París y despertaba ese incomparable rencor que sólo causan la inteligencia, la gracia y la pedantería francesas, fue un acontecimiento trascendental en el destino de Orton, que jamás lo había visto. Lady Tichborne, horrorizada madre de Roger, rehusó creer en su muerte y publicó desconsolados avisos en los periódicos de más amplia circulación. Uno de esos avisos cayó en las blandas manos funerarias del negro Bogle, que concibió un proyecto genial. Tichborne era un esbelto caballero de aire envainado, con los rasgos agudos, la tez morena, el pelo negro y lacio, los ojos vivos y la palabra de una precisión ya molesta. Orton era un palurdo desbordante, de vasto abdomen, rasgos de una infinita vaguedad, cutis que tiraba pecoso, pelo ensortijado castaño, ojos dormilones y conversación ausente o borrosa. Bogle inventó que el deber de Orton era embarcarse en el primer vapor para Europa y satisfacer la esperanza de Lady Tichborne
declarando ser su hijo. El proyecto era de una inmensa ingeniosidad. Buscó un fácil empleo. Sin un impostor en 1914, hubiera pretendido hacerse pasar por el emperador de Alemania. Lo primero que habría falsificado serían los bigotes ascendentes, el brazo muerto, el entrecejo autoritario, la capa gris, el ilustre pecho condecorado y el alto yelmo. Vogel era más sutil. Hubiera presentado un Kaiser lampiño, ajeno de atributos militares y de águilas honrosas, y con el brazo izquierdo en un estado de indudable salud. No precisamos la metáfora, nos consta que presentó un Tichborne fofo, con sonrisa amable de imbécil, pelo castaño y una inmejorable ignorancia del idioma francés. Vogel sabía que un facsímil perfecto del anhelado Roger Charles Tichborne era de imposible obtención. Sabía también que todas las similitudes logradas no harían otra cosa que destacar ciertas diferencias inevitables. Renunció pues a todo parecido. Intuyó que la enorme ineptitud de la pretensión sería una convincente prueba de que no se trataba de un fraude, que nunca hubiera descubierto de ese modo flagrante los rasgos más sencillos de convicción. No hay que olvidar tampoco la coloración todopoderosa del tiempo. 14 años de hemisferio austral y de azar pueden cambiar a un hombre. Otra razón fundamental, los repetidos e insensatos avisos de Lady Tichborne demostraban su plena seguridad de que Roger Charles no había muerto, su voluntad de reconocerlo. Tom Castro, siempre servicial, escribió a Lady Tichborne. Para fundar su identidad invocó la prueba fehaciente de 2 lunares ubicados en la tetilla izquierda y de aquel episodio de su niñez tan afligente pero por lo mismo tan memorable en que lo acometió un enjambre de abejas. La comunicación era breve y a semejanza de Tom Castro y de Vogel prescindía de escrúpulos ortográficos. En la imponente soledad de un hotel de París, la dama la leyó y la releyó con lágrimas felices y en pocos días encontró los recuerdos que le pedía su hijo. El 16 de enero de 1867, Roger Charles Tichborne se anunció en ese hotel. Lo precedió su respetuoso sirviente, Vogel. El día de invierno era de muchísimo sol. Los ojos fatigados de Lady Tichborne estaban velados de llanto. El negro abrió de par en par las ventanas. La luz hizo de máscara. La madre reconoció al hijo pródigo y le franqueó su abrazo. Ahora que de veras lo tenía, podía prescindir del diario y las cartas que él le mandó desde Brasil, meros reflejos adorados que habían alimentado su soledad de 14 años lóbregos. Se las devolvía con orgullo, ni una faltaba. Vogel sonrió con toda discreción. Ya tenía dónde documentarse el plácido fantasma de Roger Charles. Ese reconocimiento dichoso parece cumplir una tradición de las tragedias clásicas. Debió coronar esta historia dejando 3 felicidades aseguradas, o a lo menos probables: la de la madre verdadera, la del hijo apócrifo y tolerante, la del conspirador recompensado por la apoteosis providencial de su industria. El destino, tal es el nombre que aplicamos a la infinita operación incesante de millones de causas entre verdades, no lo resolvió así. Lady Tichborne murió en 1870 y los parientes entablaron querella contra Arthur Orton por usurpación de estado civil. Desprovistos de lágrimas y de soledad, pero no de codicia, jamás creyeron en el obeso y casi analfabeto hijo pródigo que resurgió tan intempestivamente de Australia. Orton contaba con el apoyo de los innumerables acreedores que habían determinado que él era Tichborne para que pudiera pagarles. Asimismo, contaba con la amistad del abogado de la familia, Edward Hopkins, y con la del anticuario, señor Francis Bagent. Ello no bastaba. Con todo, Vogel pensó que para ganar la partida era imprescindible el favor de una fuerte corriente popular.
requirió el sombrero de copa y el decente paraguas y fue a buscar inspiración por las decorosas calles de Londres. En el atardecer, Bogle vagó hasta que una luna de color de miel se duplicó en el agua rectangular de las fuentes públicas. El dios lo visitó. Bogle chistó a un carruaje y se hizo conducir al departamento del anticuario. Este mandó una larga carta al Times que aseguraba que el supuesto Tichborne era un descarado impostor. La firmaba el padre Gobron de la Sociedad de Jesús. Otras denuncias igualmente papistas la sacudieron. Su afecto fue inmediato. Las buenas gentes no dejaron de adivinar que Sir Roger Charles era blanco de un complot abominable de los jesuitas. 190 días duró el proceso. Alrededor de 100 testigos prestaron fe de que el acusado era Tichborne, entre ellos 4 compañeros de armas del regimiento 6 de dragones. Sus partidarios no cesaban de repetir que no era un impostor, ya que de haberlo sido hubiera procurado remedar los retratos juveniles de su modelo. Además, Lady Tichborne lo había reconocido y es evidente que una madre no se equivoca. Todo iba bien, o más o menos bien, hasta que una antigua querida de Orton compareció ante el tribunal para declarar. Bogle no se inmutó con esa pérfida maniobra de los parientes, requirió galera y paraguas y fue a implorar una tercera iluminación por las decorosas calles de Londres. No sabremos nunca si la encontró. Poco antes de llegar a Primrose Hill, lo alcanzó el terrible vehículo que desde el fondo de los años lo perseguía. Bogle lo vio venir, lanzó un grito, pero no atinó con la salvación. Fue proyectado con violencia contra las piedras. Los mareadores cascos del jamelgo le partieron el cráneo. Tom Castro era el fantasma de Tichborne, pero un pobre fantasma habitado por el genio de Bogle. Cuando le dijeron que éste había muerto, se aniquiló. Siguió mintiendo, pero con escaso entusiasmo y con disparatadas contradicciones. Era fácil prever el fin. El 27 de febrero de 1874, Arthur Orton, alias Tom Castro, fue condenado a 14 años de trabajo forzado. En la cárcel se hizo querer, era su oficio. Su comportamiento ejemplar le valió una rebaja de 4 años. Cuando esa hospitalidad final lo dejó, la de la prisión, recurrió a las aldeas y los centros del Reino Unido, pronunciando pequeñas conferencias en las que declaraba su inocencia o afirmaba su culpa. Su modestia y su anhelo de agradar eran tan duraderos que muchas noches comenzó por defensa y acabó por confesión, siempre al servicio de las inclinaciones del público. El 2 de abril de 1898 murió. Jorge Luis Borges Acevedo, Argentina.
Naturaleza muerta. Rubén Darío, Nicaragua. He visto ayer por una ventana un tiesto lleno de lilas y de hojas pálidas sobre un trípode. Por fondo tenía uno de esos cortinajes amarillos y opulentos que hacen pensar en los mantos de los príncipes orientales. Las lilas recién cortadas resaltaban con su lindo color apacible junto a los pétalos esponjados de las rosas té. Junto al tiesto, en una copa de laca ornada con ibis de oro incrustados, incitaban a la gula manzanas frescas, medio coloradas, con la pelusilla de la fruta nueva y la sabrosa carne hinchada que toca el deseo. Peras, doradas y apetitosas, que daban indicios de ser todas jugo y como esperando el cuchillo de plata que debía rebanar la pulpa almibarada, y un ramillete de uvas negras hasta con el polvillo ceniciento de los racimos acabados de arrancar de la viña. Acerquéme, vilo de cerca todo. Las lilas y las rosas eran de cera, las manzanas y las peras de mármol pintado, y las uvas de cristal. Rubén Darío, Nicaragua.
Se dice que Platón nació en el primer año de la Olimpiada 88, séptimo de Targelión, día en que los habitantes de Delos creen que nació Apolo. Murió en una boda el primer año de la Olimpiada 108 a la edad de 81 años. Sus discípulos le hicieron magníficos funerales y lo enterraron en la academia, donde enseñó la mayor parte de su vida y de la que ha tomado su nombre la escuela platoniana. Platón de Atenas era hijo de Aristón y de Perictiona o Potona. Tenía dos hermanos, Adimanto y Glaucón, y una hermana llamada Potona. Se dice que Aristón le dio el nombre de Platón por su robusta constitución y que antes se llamaba Aristócles, como su abuelo, aunque otros dicen que se llamó así por la anchura de su pecho. Cultivó la pintura y compuso obras poéticas, primero ditirambos y después cantos líricos y tragedias. Platón enseñó en la academia y después en un jardín cerca de Colona. No había renunciado todavía a la poesía y se preparaba a concursos por el premio de la tragedia en las fiestas de Baco, cuando conoció a Sócrates. A partir de entonces, intimó con él, contando con tan solo 27 años. Después de la muerte de Sócrates, siguió las lecciones de Cratilo, discípulo de Heráclito, y las de Hermógenes, filósofo de la escuela de Parménides. El desempeño de Platón como escritor abarca un período de 50 años, el cual inició después de la muerte de su maestro y concluyó con el deceso del filósofo inspirado en las enseñanzas de Sócrates. Platón desarrolló un complejo sistema conceptual cuyo objetivo era ofrecer una interpretación unitaria de la realidad que abarcará de la teoría del conocimiento y la metafísica hasta la ética y la doctrina política. Platón mereció siempre la atención de los sabios, así como la gran estima de los padres de la Iglesia, debido, sin duda alguna, a la afinidad que existe entre la filosofía platoniana y los principios del cristianismo. El sistema nacionalista de Platón tiene el sello del idealismo, que eleva el alma de quien lo estudia y contempla las regiones del infinito. Poeta más que filósofo, optó por el método de los oradores y no por el de los geómetras. En vez de clasificaciones científicas y de un lenguaje sencillo de explicación, usa el diálogo, conservando el procedimiento de Sócrates de poner las ideas en diálogo. Introduce interlocutores, juega con la imaginación y aparecen resueltos los más vastos problemas con la belleza del estilo y los encantos que solo se encuentran en los poetas inspirados. Las obras de Platón se conservan en su totalidad gracias al prestigio del que gozaba el filósofo. No obstante, a causa de tal renombre se le han atribuido varios escritos que se consideran apócrifos. Es evidente que la obra de este pensador griego tiene un orden, el cual se pudiera descubrir sería el más natural y el más sencillo, el orden histórico, y que nadie ha podido establecer con exactitud. A lo largo de los años, muchos especialistas han tratado de darle un orden a los diálogos de Platón y se han originado diversas divisiones, pero aún no existe unanimidad total entre los estudiosos del tema. El empleo de criterios estilísticos y conceptuales ha permitido crear una ordenación en términos generales de los escritos platónicos. Tal orden es el siguiente: diálogos socráticos, diálogos polémicos y diálogos dogmáticos. Y a estos le siguen los diálogos apócrifos y las cartas. Durante los años de su juventud, pasados bajo la disciplina de Sócrates, Platón escribió cierto número de diálogos en los que, queriendo quizás limitarse a reproducir la doctrina de su maestro, su genio naciente se dirigía a regiones superiores. Antes de los 30 años no salió de Atenas
y encantado con Sócrates, prefirió la filosofía a la poesía. Conocía las grandes escuelas filosóficas de Grecia solo a través de información indirecta. Esta es la época de su primer estilo, el de los diálogos socráticos, considerando la riqueza de los ornamentos, la frescura juvenil del colorido, el atrevimiento de las conjeturas y la abundancia de los datos mitológicos. Es claro que el autor de Fedro está en esa época de la vida en la que la imaginación impide el paso al razonamiento y en la que las concepciones del genio todavía no pasan por la prueba de la reflexión y no han adquirido la precisión y el rigor de la ciencia. Con la muerte de Sócrates inicia una segunda etapa en la vida de Platón. Es la época de una vida agitada a la que deben corresponder los diálogos de su segunda forma de escribir. Los diálogos polémicos son severos. En ellos, a los arranques de la imaginación y del entusiasmo, se unen los más atrevidos esfuerzos de la reflexión y del razonamiento. Diálogos históricos, refutorios, en los que Platón reclama la verdad de los sistemas sin que ninguno de ellos le satisfaga y donde lanza una crítica a las grandes especulaciones de Heráclito, de Parménides, de Filolalo y de Empódocles. Platón entró al segundo período de su carrera, al de las indagaciones serias, al de las discusiones críticas y de la larga serie de los razonamientos, no como simple discípulo de Sócrates, sino como un iniciado en los misterios más profundos de la dialéctica. Las obras de esta época presentan caracteres análogos, todas son polémicas y refutatorias. Por ejemplo, en Teetetes se discuten y se destruyen las definiciones de la ciencia. En Parménides expone las diferentes tesis que pueden aplicarse al ser y la unidad para mostrarlas como insuficientes o erróneas, y el objetivo en Sofista es refutar las doctrinas de las escuelas de Elea y Megara. Ninguno de estos diálogos conduce a una conclusión dogmática. En ellos se desarrollan los más grandes problemas de la metafísica en todas sus profundidades. La tercera y última fase en la vida de Platón inicia cuando se queda en la academia. Se recoge en el fondo de su alma y allí, en el silencio de una reflexión moderada por la experiencia y nutrida con toda la sustancia de las grandes filosofías del pasado, traza las líneas de su propia filosofía y escribe diálogos especialmente vastos, serenos y profundos, en los que dice su última palabra sobre la naturaleza, la divinidad, el arte de educar y gobernar a los hombres. La República es una de las obras de la ancianidad de Platón. Es uno de los últimos frutos de sus largas meditaciones. A este escrito le sigue Timeo, cuya continuación es Critias. Las leyes fue la última obra del filósofo, quedó inconclusa y se publicó hasta después de su muerte. A este grupo de diálogos dogmáticos le sigue una serie de cartas de las que por lo menos dos se consideran auténticas. La República es un estudio de lo justo y lo injusto, cuyo objetivo es demostrar la necesidad moral para un Estado y para el individuo de regir su conducta conforme a la justicia o la virtud, es decir, la idea del bien, principio de orden para las sociedades y las almas, origen de la felicidad individual y colectiva. Considerando al Estado una persona moral en todo semejante a un humano, excepto en las proporciones, Platón hace referencia a la naturaleza y los efectos de la justicia. Para él, una sociedad perfecta y feliz consiste en que la política dependa de la moral. Ahí hay como un abismo de diferencia. Con respecto al alma, que considera un tipo de gobierno individual, inicia la misma indagación con el mismo resultado, es decir,
al ideal de un alma bien gobernada y feliz porque es justa. De ello, como consecuencia, que el Estado y el individuo que obran con base en un principio contrario a la justicia son desgraciados en la medida de su injusticia. Así es la ley de las sociedades y de las almas. La felicidad va de la mano de su virtud y la desgracia de sus vicios. Dicha ley tiene un castigo en una vida futura, idea que lleva a Platón a probar en el último libro de esta obra que el alma es inmortal. Noches bohemias de pura poesía, dirigido por la narradora, difusora cultural y literaria, escritora y poeta independiente, Katia N. Varillas, desde la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América. Noches bohemias de pura poesía es el espacio cultural y literario que educa y entretiene ininterrumpidamente todos los días del año. Recuerda suscribirte a KNB Radio Internet desde la plataforma www.spreaker.com y disfruta de nuestra variada programación en línea.
Es un placer haber compartido con ustedes su programa hispanoamericano Noches Bohemias de Pura Poesía. Los abraza con el manto del versar. Tengan todos un excelente día. Gracias.